¿Qué tal? Muy buena noche. Nosotras somos dos con todo en este arranque de semana y mes y mi gran regreso. Sí, era lo que estábamos esperando. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien. ¿Bien? Sí, contenta de que ya estás acá conmigo y con todos y todas. Pues que estuvieron bien pendientes de a dónde te fuiste. A ver si ahorita nos... Trascendieron algunos destinos. Sí, ahorita voy a hacerles el conteo de todos los lugares en donde te mandaron de vacaciones. Pues excelente, pues sí, ya es el último mes del año, a darle con todo. Gracias por estar con nosotras esta noche. Y pues el día de hoy les vamos a desglosar esta lista de los 43 aspirantes a relevar a Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República. Ya fue aprobado por el Senado de la República. Hay figuras muy conocidas, pero al final esta terna de 10 va a ser a fuerzas, por paridad de género, 5 mujeres y 5 hombres. También les hablaremos sobre cambios dentro de la Secretaría de Seguridad, un cuerpo de élite para la investigación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y en el Con Todo, pues sí, seguir con este tema. Bueno. Así es, Dul, en el Con Todo les tenemos información sobre lo que caracterizó a la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero. Primero, la opacidad. Les tenemos el recuento, el recordatorio de cómo fue la ocasión en la que Gertz Manero sí acude a comparecer ante legisladores, pero pues con mucha opacidad, como se caracterizó, y también información sobre los pendientes con cifras que dejó al frente de la Fiscalía. Entonces va a estar bueno el programa. Acompáñenos con sus comentarios. Empezamos ya con este 2 con Todo. Pues buenas noches, gracias por acompañarnos este lunes, esta noche de lunes 1 de diciembre. Agradezco a la productora Ilse García por haber estado aquí en tu compañía conduciendo este gran programa llamado Dos con Todo. Sí, oye, mira, estaba yo haciendo la recopilación de los mensajes que nos están dejando, de las teorías de dónde te fuiste de vacaciones para leerlos más adelante, pero con este creo que sí podemos arrancar. Rafael Rodríguez nos dice: qué curioso, la semana que Dulce se ausenta, cae Gertz Manero y López Obrador aparece de nuevo en la vida pública. ¿Casualidad o causalidad? Dulce es quien parte el queso. Yo muevo los hilos detrás de los hechos más importantes del país. Así es, aquí hay unas teorías que hay que escuchar, hay que ponerles atención a esto que nos dicen en el chat. Voy a dejar, nada más lo dejo ahí sobre la mesa. Y también un tema muy importante que toca Gerardo Meléndez, ¿cómo va lo de la posada? Bienvenida. Pues justamente no tuve tiempo de estar organizando esta posada que les he estado prometiendo que va a ser digital y en compañía de todo el equipo de Dos con Todo, pero pues todavía tenemos unos días rumbo a Navidad. Gracias como siempre a todos los que nos saludan: Roberto Quirós, también Alejandro Martínez, Hugo González Tiguerón, Alejandro Peláez. Aquí anda, por supuesto, Rodolfo Salas nos sorprende y nos mandaban saludos particularmente desde Azcapotzalco, la alcaldía del norte de la Ciudad de México, también desde Aguascalientes, y también por acá decían islas, no saludan desde Islas Griegas, ahí está Chihuahueña, una de las hipótesis a dónde me fui. Y bueno, a todos, gracias. Sí, Dul. Rosa y Leana Gobea también están por acá comentando. Gracias por iniciar la semana con nosotras. Bueno, pues nos vamos con la información. Les decía que hay cambios dentro de la Secretaría de Seguridad, dirigida por el secretario Omar García Harfuch. Bueno, él dio facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para constituir un cuerpo de agentes de élite
encargado de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar operaciones especiales. Así suena un cuerpo de agentes de élite. Esta información pueden encontrarla en el Diario Oficial de la Federación de este 1 de enero. Dice, acuerdo por el que se delega en la persona titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial las facultades siguientes. 1. Planear y ejecutar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia. 2. Establecer procedimientos para atender incidentes potenciales que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y también el medio ambiente. Sí, Dul, también dice determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o a actos delictivos, implementar los esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales en coordinación con otras instituciones de seguridad, instrumentar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de las 3 órdenes de gobierno y las instancias competentes a nivel internacional. Y por último, garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales. Esas son las facultades que tendrá este grupo de élite que se hace oficial el día de hoy con la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Como tal se llama Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas 1. Es el acuerdo segundo de esta publicación. Dice, la persona responsable del cuerpo de agentes señalado en este numeral anterior será la persona titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas, directamente adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Además, será la encargada de coordinar los trabajos, las funciones y la organización del cuerpo de agentes, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas que determine, para lo cual emitirá los lineamientos de funciones específicas. Esto, pues justamente se da en el marco de cambios también dentro de la Fiscalía General de la República y de personas cercanas al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya dentro de la Fiscalía de Despacho. Sí, Dul, pues es información del día de hoy. Y en materia de seguridad también tenemos más noticias. Desde el viernes les adelantamos que ya se había comentado que el hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, se declararía culpable en una audiencia realizada en la Corte Federal de Illinois, en Estados Unidos. Bueno, hoy se confirma, Joaquín Guzmán López, conocido con el alias El Güero, se declaró culpable por cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Lo que también llamó la atención es que aceptó su participación en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Las autoridades estadounidenses informaron que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente a finales del 2024 y después de su entrega, la Fiscalía lo acusó de coordinar actividades ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de participar en una red criminal con operaciones internacionales. La defensa de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, confirmó que él admitió intervenir en hechos que llevaron a la detención, al secuestro de El Mayo Zambada, luego de llevarlo a Estados Unidos bajo un esquema que incluyó engaños y el uso de una aeronave. Recuerden que fue todo un tema que sigue sin aclararse del todo. De acuerdo con documentos judiciales, agentes estadounidenses detuvieron a Guzmán López y a El Mayo Zambada el 25 de julio del 2024, cuando ambos descendían de un avión en Estados Unidos. Esta detención se realizó después de un operativo coordinado por distintas agencias federales, pero desde entonces llamó la atención los comentarios que hizo El Mayo Zambada. Él sostuvo que fue convocado con engaños a una reunión en un rancho de Sinaloa y que después de ese encuentro fue llevado por la fuerza a una avioneta que lo trasladó hacia Estados Unidos, en donde quedó bajo custodia de autoridades, es decir, que fue detenido con engaños, que fue llevado allá con engaños, y hoy lo que confirma
el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, es que él estuvo involucrado con este secuestro. Pues sí, ya tenemos entonces las dos versiones. Primero la carta del Mayo Zambada, donde pues decía que primero el asesinato del ex rector de la UAS no había sido en una gasolinera, como había dicho la Fiscalía de Sinaloa, sino que fue justo el mismo día y en el mismo lugar donde había sido secuestrado. Y pues ya también a lo largo de estas declaraciones de el Güero, uno de los chapitos, pues él dice que pues sí, participó en el secuestro, es decir, está confesando el delito, razón por la cual se declara culpable y razón por la cual ya no va a ser sometido a un juicio, donde podríamos haber escuchado testimonios de testigos como ocurrió en su momento en el gran juicio del Chapo y también relacionado de Genaro García Luna. Otra persona muy relacionada con el cártel de Sinaloa y con ello con toda la violencia que hasta el momento se registra en esta entidad por el enfrentamiento de los Chapitos y la Malliza, el secuestro de la Malliza a partir del Mayo, a partir de esta traición entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa, es Emma Coronel, pues justo una de las esposas de Chapo Guzmán. Ya lo adelantaba un poco el colega Álvaro Delgado, pero les damos los detalles de esta entrevista que otorga a Oxygen. Se llama el documental Casada con el Chapo, Emma Coronel habla. Y pues justamente el primer capítulo de esta serie de Oxygen es una conversación con Emma Coronel. Ella confiesa: hasta el día de hoy todavía me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con otra persona. Recuerden que estas dos personas, Emma Coronel y el Chapo Guzmán, se conocieron en Durango cuando ella era menor de edad. En este primer capítulo, estrenado en exclusiva en los Estados Unidos, fue el viernes 28 de noviembre en Oxygen y van a seguir surgiendo nuevos capítulos de esta cadena. Bueno, en la entrevista, Coronel ofreció disculpas a las personas afectadas por la violencia del cártel de Sinaloa, que continúa hasta el momento, pues desplazamientos forzados, víctimas de robo de autos y también, por supuesto, homicidios. Me solidarizo con todas las personas que perdieron a un ser querido y que han sufrido. De verdad, lo siento mucho. También sostuvo que pese a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Guzmán Loera, tiene buenos recuerdos de él, así que no puedo decir que Joaquín sea malo. Coronel dijo sentirse muy triste luego de que el Chapo Guzmán fuera extraditado a los Estados Unidos porque sabía que era uno de sus miedos. Es decir, el Chapo Guzmán temía ser extraditado a Estados Unidos y finalmente ser condenado como ya lo fue. Con respecto a la cadena perpetua de más de 30 años de prisión por delitos que se dictó al Chapo, Emma Coronel dijo que aunque el veredicto no le sorprendió, sintió tristeza. Ella misma enfrentó sus propios problemas legales en 2021 después de que los fiscales federales la acusaron de cometer delitos, incluyendo ayudar a orquestar su fuga de prisión para ayudar al Chapo. En junio de 2021 se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y una infracción penal de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Además, fue condenada a 36 meses de prisión. Sobre estos 36 meses de prisión, dice en esta entrevista con Oxygen: fue muy duro, estar separada de mis hijas fue lo peor. Tienes tiempo para pensar, para llorar, no tienes nada que te distraiga. Estaba cayendo en una depresión. Coronel, por cierto, salió de prisión el 13 de septiembre pero hasta de 2023 y se le ordenó pagar $1.5 millones en restitución. Se le ordenó cumplir 4 años de libertad condicional, además, a partir de septiembre del 23. Desde que salí de prisión he estado trabajando en diferentes proyectos. Mis padres también me han estado ayudando. No ha sido fácil. Bueno, pues justamente ella es originaria de California, pero creció en un rancho en Durango. Esto ya lo habían revelado en otros libros periodísticos, pero ella lo detalla. Vivía en casa con mis padres y 3 hermanos. No había agua potable ni electricidad y por supuesto tampoco televisión. Estábamos completamente aislados del mundo. En el documental expuso que para mantener a su familia, muchos agricultores de la región de Durango recurrieron al cultivo de marihuana. Entonces ella dice: crecí viendo y creyendo que el gobierno era el malo. Es como morir de hambre o hacer lo que sea necesario para sobrevivir. En este caso, cultivar marihuana.
Finalmente da detalles sobre cómo se conocieron. Ella tenía 17 años y el Chapo 49. Se conocieron en una fiesta local donde ella intentaba conseguir votos para un próximo concurso de belleza en la entidad. Escuché que había una persona importante en la fiesta a la que iba y me dijeron que esa persona quería bailar contigo, recordó. Entonces llegó un hombre y me dijo, me llamo Joaquín. Pues Dulce, es importante recordar también esa parte que pues ella se relaciona con Joaquín el Chapo Guzmán, pues con muchísimos años de diferencia, ¿no? Le llevaba y ella pues estaba en este contexto de estar buscando votos para un concurso. Entonces, pues ahí de entrada muy desigual esta relación. Pues y ahora pide disculpas por las víctimas que hasta ahorita están en Sinaloa por el cártel que cofundó el Chapo. Sí, Dul, pues esta es información que, como señalas, se ha dado a conocer a través del documental Casada con el Chapo. Emma Coronel habla. Y hay también información sobre, para actualizar, acerca de los agentes que fueron reportados como desaparecidos en Zapopan, Jalisco, la semana pasada. Hoy, desde la conferencia matutina y más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó el hallazgo de estos dos agentes con vida y dijo que se encuentran a salvo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública escribió: los dos elementos de esta institución, quienes fueron privados de la libertad el 25 de noviembre mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en el estado de Jalisco, fueron localizados esta mañana y se encuentran a salvo. También añadió que ambos agentes reciben atención médica hospitalaria por diversas lesiones que no ponen en riesgo su vida, por lo que esperan que pronto puedan regresar con sus familiares. También agregó la Secretaría de Seguridad que mantiene en comunicación con autoridades estatales y federales y que hay distintas líneas de investigación abiertas. Pues sí, recuerden que les informamos de la desaparición de estos agentes cuando estaban en Zapopan, Jalisco. Eso es lo que confirma el día de hoy primero la presidenta y les decía más tarde la Secretaría de Seguridad. Y Dula, antes de pasar pues también con más información y a empezar a entrarle a los datos que estuvieron publicándose, sin embargo, el fin de semana acerca de la Fiscalía General de la República, vamos a hacer un paréntesis porque viene una nota de Relaciones México y el extranjero, pero hice aquí la pausa porque pues no tiene nada que ver con los temas de seguridad que les estamos informando. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en Palacio Nacional. Anunciaron el establecimiento de una embajada de Singapur en la capital del país. Es la primera en un país de habla hispana, además de un par de cartas de intenciones relativas a temas ambientales y de cooperación para el desarrollo. En esta reunión, ambos estuvieron acompañados de empresarios de sus respectivas naciones. El presidente de Singapur dijo en conferencia junto a la presidenta esta tarde que Singapur ha decidido establecer una embajada en México y que es un hito, ya que será la primera en un país de habla hispana y la segunda en América Latina, por lo que esta decisión refleja la confianza de Singapur en el futuro de México. Y también lo que añadió la presidenta es que en México habrá 87 embajadas residentes, un reflejo del creciente interés internacional en nuestro país. Esto es lo que agregó el día de hoy la presidenta. Y también, por ejemplo, la agencia Xinhua retoma parte de lo que se estuvo dialogando por esta reunión y algo que destaca es el mensaje que da la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella expuso: nos reunimos en un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre. El orden internacional basado en reglas se está mermando y muchas cosas se están volviendo impredecibles. La voluntad de cooperar internacionalmente para abordar retos internacionales se ha visto retrasada, pero en tiempos como este que debemos desarrollar resiliencia y más oportunidades mediante la diversificación de nuestras redes,
en particular en invertir en asociaciones bilaterales de confianza y creando nuevas coaliciones de ambición. Bueno, eso es lo que destaca la importancia de aliarse con otras naciones en un momento, dice, de cambios globales profundos y de incertidumbre. Pues ahora sí, más temprano, luego de esta visita, se le volvió a preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de la renovación en la Fiscalía General de la República, un ente autónomo, pero que pues justamente el Poder Legislativo ahorita tiene en su cancha la decisión. Les adelantábamos que ya publicó la lista de los 43 aspirantes que fueron cumpliendo y se les palomeó los requisitos para pues justamente ahora continuar este proceso. Lo que dice ahora la presidenta Claudia Sheinbaum es lo que espera de la próxima Fiscalía General de la República, de momento encabezada como interina la exconsejera jurídica Ernestina Godoy y exfiscal de la Ciudad de México. Ella dice que es importante fortalecer la coordinación para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Luego pues ya intenta agregar que sí había coordinación, pero que espera que haya más coordinación. Bueno, pues ya hay cambios con este cuerpo de élite dentro de la Secretaría de Seguridad, con facultades especiales, y esto es lo que dice, lo que espera de la nueva Fiscalía General de la República, y volvemos pues justamente con quiénes son esos 43 aspirantes. Yo pienso que se cumplió un periodo y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, y pues inicia una nueva etapa. ¿No notó usted resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo? No, pues él acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal. Y bueno, también quisiera preguntarle en ese sentido, si no fue por una cuestión de una causa grave, como estaría establecido que se justificaría la remoción de un fiscal general. Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado. Y lo dije aquí el viernes, creo que fue. Creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación. Lo dije desde campaña y lo dije durante todo este periodo que he sido presidenta. Es muy importante la coordinación para garantizar la seguridad y seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en nuestro país. Y ahora pues creo que va a haber todavía, espero, ¿no?, mayor coordinación, y vamos a esperar pues a la decisión del Senado. Bueno, el día de hoy, 1 de diciembre, luego de todo lo ocurrido la semana pasada, el Senado ya evaluó a quienes habían levantado la mano para ser aspirantes a la Fiscalía General de la República y pues justamente emite ya una lista de los 43 que fueron aprobados por la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, lista de las personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Nos sorprende Ernestina Godoy, pues encargada actual del despacho de la Fiscalía General de la República, exfiscal de la Ciudad de México y también ex consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, muy cercana de la propia presidenta, está en esta lista de las 43 solicitudes aprobadas por el Senado. Aparte de esta ex consejera jurídica de la presidenta, levantaron la mano Ricardo Peralta, ex administrador general de aduanas, también un nombre que seguramente conocen, César Gutiérrez Priego, quien quiso ser ministro y que fue señalado por ser defensor de altos mandos militares, algunos de ellos vinculados con el narco y que también participaron en la llamada Guerra Sucia.
También otro nombre que seguramente conocen es Hamlet García Almaguer, exdiputado federal por Morena y actual integrante de La Luz del Mundo. También fue aprobada la postulación de Luz María Zarza Delgado, directora jurídica de Petróleos Mexicanos hasta el año 2024. También de Sandra Luz González Mogollón, abogada que fue candidata a fiscal anticorrupción de Veracruz. O bien Mirna Lucía Grande Hernández, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Rescato los nombres de mujeres, porque por paridad de género van a tener que aprobar 5 mujeres y 5 hombres de esta lista de 43. La convocatoria se lanzó tras la renuncia de Alejandro Gertz, quien próximamente ocupará el cargo de embajador en algún país. De las 6 mujeres postulantes, 5 integrarán esta preselección final, debido a que la ley establece que el Senado debe mandar a la presidenta Claudia Sheinbaum una lista con 10 aspirantes. De 43 eran 10, 5 y 5. En la convocatoria pudieron participar todos los mexicanos que cumplieran una serie de requisitos relativamente sencillos. Mira, tener 35 años o más, no haber sido condenado por un delito doloso o contar con un título de licenciado en Derecho con al menos una antigüedad de 10 años. Por eso vemos, por ejemplo, a Hamlet, que no tiene experiencia en fiscalías ni investigación de delitos, pero es abogado. El siguiente paso para la confirmación definitiva del titular de la Fiscalía General de la República, el próximo fiscal o la fiscal, es que del total de candidatos, la Junta de Coordinación Política seleccione 10 perfiles, 5 hombres y 5 mujeres, para ser votados en el Pleno del Senado en estos próximos días. Posteriormente, estos currículums, estos 10 perfiles, van a ser enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum para que ella, a su vez, nos envíe una terna, así lo dijo en su momento el senador Adán Augusto López, en una terna ya de finalistas a partir de los 10, de la cual el Senado va a elegir finalmente al próximo responsable de la Fiscalía General de la República, el fiscal o la fiscal. Solo para recordar, Gertz Manero asumió como fiscal general en enero del 2019 y estaba previsto que concluyera el cargo hasta enero de 2028, pues esto no va a ocurrir. Ay, Dul, pues ya nos das el adelanto de quiénes aparecen en esta lista. Les decíamos que tenemos también información que se estuvo publicando a lo largo del fin de semana en Sin embargo MX y que nos sirve para recordar lo que caracterizó la gestión de Alejandro Gertz Manero. El viernes aquí en Dos con Todo les hablamos de cómo lo que sí avanzó durante su gestión fue la investigación contra su familia, pues, particularmente contra Alejandra Cuevas, su sobrina política, quien estuvo privada de la libertad más de 500 días por un delito que no se pudo comprobar. Y ese caso sí avanzó, pero muchos otros, pues no, y las pruebas están, por ejemplo, en datos del INEGI. Antes de pasar esos datos, Dul, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y empezamos con este Dos con Todo que preparamos? En los casi 7 años que Alejandro Gertz Manero estuvo al frente de la Fiscalía General de la República, solo acudió a comparecer ante el Senado en una ocasión,
en 2022 y no fue una comparecencia pública. Les vamos a dar los detalles en este con todo, también de qué nos dicen las cifras de su gestión. Pues en el último año, en 2024, el último año que él estuvo al frente de esta fiscalía, pues más carpetas cerraron sin ejercer acción penal en comparación con las del 2023. Vamos a los detalles en este con todo. Sin embargo, hemos hablado de cómo con Alejandro Gertz Manero no avanzaron investigaciones como los señalamientos por corrupción contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, también las investigaciones por el caso Odebrecht, por el desfalco a Pemex o en el caso Ayotzinapa. Y pese a esta falta de resultados, pues Alejandro Gertz Manero solo acudió a comparecer ante el Senado en una ocasión durante los casi 7 años que estuvo al frente de la Fiscalía. Lo hizo la tarde del 17 de marzo del 2022 y ese día, esa comparecencia que fue privada y solo sabemos pues lo que ocurrió a raíz de lo que comentó al terminar Ricardo Monreal, pues nos da también cuenta de cómo desde entonces había un respaldo amplio de parte de las y los legisladores al fiscal Gertz Manero con todo y su falta de resultados. Esto recuerda a Álvaro Delgado, el jefe de investigaciones de Sin embargo, en un texto que se publica este fin de semana en Sin embargo MX. Se titula Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años y la oposición se rindió a sus pies. Lo que recuerda Álvaro Delgado en este texto es que Alejandro Gertz Manero acudió a comparecer al Senado, que es el órgano que lo nombró, la tarde del 17 de marzo del 2022 con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición. En esta comparecencia, lo que destacó es que no se hizo ante el Pleno de la Cámara de Senadores, solo fue ante la Comisión de Justicia y la Junta de Coordinación Política, el órgano que en ese entonces presidía Ricardo Monreal en el Senado, y fue una comparecencia a puerta cerrada. De lo que se habló, pues no supimos más detalles. Se argumentó que fue por la delicadeza de los temas. No se hizo público. Y lo que también pues en el contexto en el que se hace esta comparecencia, pues recuerden, fue 2022, cuando estaba pues muy reciente la exigencia de la familia de Alejandra Cuevas, sobrina política de Alejandro Gertz Manero, para obtener su libertad, también en el contexto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba ya anunciando que traería este caso, y recuerden que después de que lo atrae, pues encuentra que no hay razones para mantener a Alejandra Cuevas detenida. Bueno, en esa comparecencia de Alejandro Gertz en el Senado, de acuerdo con lo que informó Ricardo Monreal, sí se le cuestionó sobre su desempeño en la Fiscalía y si estaba privilegiando su agenda personal, justo como la detención de su sobrina. Recuerden que le estaba atribuyendo a ella y a su excuñada la muerte de su hermano Federico Gertz. Bueno, de acuerdo con Ricardo Monreal, los senadores y las senadoras ese 17 de marzo del 2022 sí fueron enérgicos en sus preguntas y dudas sobre ese tema, les decía, la resolución que da la Suprema Corte en 2022. Y en esa ocasión Ricardo Monreal dijo lo siguiente: Gertz habló sobre su familia a pregunta expresa de algún senador y se refirió toda su condición como persona. Hizo un compromiso con el Senado que me pareció muy importante, que lo dibuja como un hombre de Estado. Dijo él ante todos los senadores que todos los grupos parlamentarios que ofrecía y que era su convicción respetar la resolución de la Corte, esta resolución que ya confirmaba la necesidad de dejar en libertad a Alejandra Cuevas. Bueno, sí llama la atención esta manera en la que se refiere Ricardo Monreal en marzo del 2022 hacia Alejandro Gertz Manero, porque
justo la semana pasada, cuando se confirma que se discutiría o no la permanencia de Gertz Manero, él fue uno de los políticos que mejor lo describió. La semana pasada lo describió como una persona que estudia, que es atento, que es cuidadoso, que aunque no es protagonista, pues sí es pulcro al hablar, entonces que dio muy buenos resultados. Eso lo dijo la semana pasada, ya desde el 2022 defendió que no se hiciera en público esta comparecencia. ¿Monreal? Ajá. Así lo describió, como ves, la semana pasada. Y mira, ya lo estamos viendo, ahí está atrás con su cubrebocas porque todavía... Era pleno 22, sí. Ujú. Sí, Y justo quería destacar las fotos porque el texto de Álvaro Delgado dice que los senadores pues básicamente agacharon la cabeza ante el fiscal general. Recordar quiénes estaban en ese entonces, pues por ahí vemos a Velasco, a Manuel Velasco del Verde, a Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, a la propia ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, todavía faltaban 2 años para eso, pero también vemos a Germán Martínez, no me acuerdo si en ese año era morenista o panista, actualmente es panista, y hasta Osorio Chong del PRI, ahí pues dándole espaldarazo, y ahí están más completos. La otra vez me preguntaban qué ha sido de Miguel Ángel Mancera. Bueno, en ese entonces todavía estaba de senador. Claudia Ruiz Massieu del PRI. También Mañorbe, Manuel Añorbe del PRI, actualmente todavía como legislador. Bueno, ellos fueron los que a puertas cerradas nada más permitieron fotografías de fotógrafos del Senado. Pues justamente fue que compareció. Y ya decías que sí se le preguntó, de acuerdo con Monreal, el tema de que siempre priorizó los casos de sus venganzas políticas respecto a casos tan fundamentales como Ayotzinapa, que dio la vuelta al mundo, pero otros temas también delicados como el Paso Express y demás. Luego, en esta nota continúa Álvaro Delgado, recuerda que ya que salió Monreal a resumir lo que se debió haber transmitido en vivo como cualquier otra comparecencia, o bien que se debió haber hecho ante el Pleno en presencia de senadores y de prensa como cualquier otra comparecencia, le dice la reportera, pues de todas formas es inimpugnable de todos modos, es decir, no se le puede señalar de nada jurídicamente, y dice sí, concedió Monreal, pero luego volvió a los elogios. Me pareció que fue por un rato incluso unos cuestionamientos directos, temas de distinta índole, la violencia, el rezago en las investigaciones, desde Ayotzinapa hasta el hecho registrado recientemente en Michoacán o la actuación del crimen organizado en distintos estados del país y los factores que incidían en la violencia. Fíjate, menciona el hecho registrado recientemente en Michoacán, estamos hablando de 2022, pero volvió a surgir algo en Michoacán este año. Según Monreal, la comparecencia de Gertz fue un ejercicio innovador que se debía continuar con otras reuniones. Nos comprometimos en tenerlo con mayor frecuencia, nunca pasó. Va a haber un calendario para que no pase tanto tiempo sin conversar en este ejercicio que fue, repito, plural, incluyente, novedoso e innovador. Novedoso e innovador porque justamente fue a puerta cerrada, sin que tuviera que contestar ante el Pleno y ante las cámaras y transmisiones, por ejemplo, en YouTube. Le preguntan, ¿la próxima reunión que pudiera tener podría caber la posibilidad de que fuera abierta? No, frenó Monreal al reportero. Bueno, ya ni siquiera hubo otra. ¿No debería ser mejor abierta, senador? No, ningún coordinador quiere. Vamos a ver después. Luego sale una imagen con Gertz y Miguel Ángel Osorio Chong. Pero justamente dice la nota actualizada de Álvaro Delgado, ya no hubo ninguna reunión con Gertz desde entonces, cuando el fiscal le dieron trato de celebridad. Al principio y al término de la reunión, todos los senadores de Morena, pero también panistas, priistas, emesistas, verdes y petistas, en ese entonces todavía había un perredista, es decir, Miguel Ángel Mancera, posaron para las fotografías con Gertz. Los que les había mencionado, Osorio Chong, Xóchitl Gálvez, Germán Martínez, Julen Rementería, que es un panista de Veracruz, Claudio Ruiz Massieu, Miguel Ángel Mancera, Manuel Añorbe, que todavía está pues muy cerca de Alito, Clemente Castañeda, que pues ahora es una de las voces más críticas del Movimiento Ciudadano, pero ahí andaba pues muy sonriente con Gertz Manero. El 18 de enero de 2019 el Senado ratificó a Gertz Manero como fiscal general de la República, el primero como organismo autónomo por un periodo de 9 años y obtuvo 91 votos a favor.
Gertz fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una terna integrada también por Bernardo Batis, quien solo logró 9 votos, y la magistrada Verónica de Guibes, quien no logró ninguno. Por cierto, Verónica de Guibes no sale en esta lista. Termina la nota de Álvaro Delgado. Tras la votación por cédula, el presidente del Senado de ese entonces, Martí Batres, tomó protesta de ley al nuevo fiscal, deseó éxito en su encargo, que duró casi 7 años, hasta el jueves 27 de noviembre, año 2025. Ay, Duli, y con esta información, antes de avanzar también a ver un video que preparó la unidad de multimedia de Sin embargo, con información de nuestra compañera Romina Gándara sobre las carpetas que fueron judicializadas durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, me parece importante recordar lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum cuando le cuestionaron si Alejandro Gertz Manero tuvo buenos resultados al frente de la Fiscalía. Me dio risa porque respondió, pues tuvo sus resultados. Y repito, bueno, pues nuestro reconocimiento y su cierre, se cierra una etapa e inicia una nueva etapa en la Fiscalía. Solo dice, pues, tuvo sus resultados, ¿no? Y ya no le agrega más. Y luego también quiso componerle porque dice que queremos una Fiscalía con más coordinación. Bueno, la había, pero más. Ajá, sí, pues eso es lo que dice esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Y les decía, hay información. Tantito, perdón, sí. Rafael Rodríguez, al final todos los partidos se le hincaron a Gertz porque al final de cuentas él tenía el cinturón en la mano y pues a nadie le gustan los cintazos. Pues, información de todos los políticos, no solo desde la Fiscalía General, sino de sus cargos pasados en la Secretaría de Seguridad. Y pues también lo que documenta, lo que platicábamos en el libro de Lemus, la biografía no autorizada, que como es heredero millonario de su abuelo, pues también estuvo financiando campañas de Cuauhtémoc Cárdenas, de Vicente Fox y del propio expresidente López Obrador. Entonces esas eran sus dos principales cartas, más allá de sus carpetazos. Pues por eso también Alejandro Moreno, Alito, dirigente del PRI, pues la semana pasada decía que era una gran pérdida que Gertz Manero deje la Fiscalía porque él siempre se condujo sin dejarse llevar por cuestiones de favoritismo político. Básicamente eso planteó en sus pues ahí tiene redes sociales. Su investigación de la Fiscalía de Campeche y también a nivel federal de su enriquecimiento ilícito de Alito. Pues él es uno de los principales beneficiados de estos 7 años de Gertz Manero. Ahora, Simón, perdón. Sí. Pues sí, les decía, hay información de nuestra compañera Romina Gándara, se publica el día de hoy en Sin embargo. Ella hizo una revisión de las carpetas de investigación que cerraron durante la gestión de Alejandro Gertz Manero y hace esta comparación. Señala que la Fiscalía cerró más investigaciones sin proceder penalmente que la mayoría de las fiscalías del país. Retoma los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal del 2025, que es elaborado por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y en estos datos se muestra cómo la Fiscalía durante el 2024 cerró más carpetas sin ejercer acción penal, o sea, sin enviarlas a un juez, respecto al 2023. También agrega que el porcentaje de esas carpetas que ya no avanzaron sobre su total es del 66.7%, casi el doble del que reportaron en conjunto las fiscalías y procuradurías estatales, que en total, con las carpetas de investigación que concluyeron pues, no llevarlas a la acción penal, fue del 33%. Es decir, la Fiscalía cerró más investigaciones sin proceder penalmente que casi todas las fiscalías del país. Pues hoy vamos a ver este video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo, con información de Romina Gándara. La Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero cerró durante 2024 un alto porcentaje de carpetas mediante el no ejercicio de la acción penal, en una proporción que fue el doble al acumulado de 29 fiscalías y procuradurías generales de justicia estatales, según datos oficiales. El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revela que la Fiscalía General de la República
República durante el año 2024 abrió 78.611 carpetas de investigación. En contraste, las fiscalías estatales mostraron una tendencia de incremento desde el 2020 hasta el año 2023 y en 2024 rompieron la tendencia al bajar a 1.908.616. En México, una carpeta puede concluir anticipadamente mediante el no ejercicio de la acción penal, cuando el Ministerio Público decide determinar que el hecho no es delito, no hay pruebas suficientes o existe una causa legal de sobreseimiento como prescripción, inocencia o muerte del imputado. Estas conforme al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese mismo año, el 2024, la Fiscalía General de la República reportó 91.911 cierres en etapa inicial, de las cuales el 66.7% fue por no ejercicio penal. En el 17% sí hubo ejercicio penal, el 9.48% por incompetencia, además de acumulaciones, acuerdos reparatorios, archivos y criterios de oportunidad. En números absolutos, la Fiscalía General de la República registró 61.285 determinaciones de no ejercicio penal, un aumento respecto a 2023, mientras que las judicializaciones disminuyeron a 15.595 frente a las 16.463 del año previo. Esto significa que la Fiscalía Federal redujo los casos que llevó ante un juez y aumentó los que descartó. En las fiscalías estatales, del total de 1.520.535 determinaciones o conclusiones, de las cuales el 37% corresponden a archivos temporales, 31.1% a no ejercicio penal y 16.3% al ejercicio penal. Esto muestra que las entidades ejercen acción penal proporcionalmente más que la Fiscalía General de la República y concluyen un menor porcentaje de investigaciones sin judicializar. Incluso en números absolutos, las fiscalías estatales superan a la Fiscalía General de la República. En 2024 concluyeron 247.312 carpetas con ejercicio penal, mientras que en 2023 fueron 187.807. Es decir, registraron un aumento, mientras que la Fiscalía General de la República redujo sus conclusiones con judicialización. Por otra parte, en materia operativa, la Fiscalía General de la República llegó a 2024 con 6.154 órdenes de aprehensión pendientes. Se giraron 2.461 y se cumplieron 2.897, cerrando el año con 5.715 sin ejecutar. También disminuyeron los aseguramientos de armas con un total de 24.236 armas aseguradas, es decir, una baja del 14.5% respecto a 2023. El censo también evidencia la disparidad estructural entre instituciones. En 2024 había 4.580 agencias del Ministerio Público en el país, de las cuales 165 pertenecían a la Fiscalía General de la República. Las estatales concentraron 4.415, lo que explica su mayor carga de trabajo, aunque no su mayor proporción de cierres sin acción penal frente a la Fiscalía Federal. En cuanto al personal, la Fiscalía General de la República se mantuvo estable con 20.214 trabajadores en 2024, cifra similar a años anteriores, pero destaca que pese a tener prácticamente la misma plantilla, aumentó la proporción de carpetas concluidas sin judicialización, mientras que los estados, con mucho más personal y agencias, registraron porcentajes menores. Otro contraste aparece en las áreas de inteligencia. La Fiscalía General de la República tiene 525 agentes en unidades de análisis criminal, más que en cualquier estado, pero la mayor parte se concentra en análisis táctico y en una categoría sin especificación, mientras que no se reporta personal en áreas esenciales como análisis de campo, bases de datos, desarrollo de software o análisis de contexto. Bueno, pues este capítulo continuará, por supuesto, en los próximos días. El balón lo tiene el Senado y ellos van a determinar esta terna. Se la pasan a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella afina a los últimos finalistas para finalmente el Senado dar su última decisión. Pues gracias por sus comentarios diversos. Pregunta la chihuahueña que a quién le va a dejar toda su fortuna. Pues a su vez lo heredó Gertz de su abuelo, el alemán,
que pues sí tenía relación con los nazis, y él fue el que les dejó la herencia a él y a su hermano Federico, y luego su hermano murió, y luego ya viene todo el problema de Alejandra Cuevas. Gracias por sus comentarios, por su compañía esta noche de arranque de mes, el último del año. Acá les quiero preguntar, porque ya perdí el hilo, pero estaban diciendo mucho de los Thundercats, que Alejandro Gertz no había podido ni con los Thundercats, entonces no entiendo el chistecillo. Dice, ya ni a los Thundercats recibe, por ejemplo, dice Mauricio Pérez, me decían que pues es una serie de los 80, pero no sé, no entiendo la relación, a ver si ahorita me dicen. Y bueno, esto al respecto. Y gracias a Romina Gándara y Álvaro Delgado por estos textos. Y pues ahora sí, con la nota de al cierre, pues no es una nota como tal positiva, pero es interesante, como decías hace rato. Es un estudio, bueno, primero preguntarles, cuando ustedes tienen gripa, sobre todo en esta época, sobre todo es una enfermedad infecciosa, además de sentirse mal, por supuesto, tú has tenido como el impulso de aislarte, de estar sola, de que te dejen en paz. Sí, sí. A pesar de que tienes que venir aquí a grabar. Sí, no puedo alejarme, tengo que estar aquí. Ya no están estos plásticos de la pandemia. Bueno, se los pregunto porque un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos identificó cómo la citocina activa un circuito cerebral que nos induce al aislamiento social durante infecciones, muy aparte del letargo físico como tal del malestar. Fueron investigadores de este instituto que descubrieron cómo una molécula de nuestro sistema inmunológico activa neuronas en un circuito cerebral específico para detener el comportamiento social. Esto lo aplicaron en ratones y pues justamente modelan esta infección. En la investigación que fue publicada en Cell, los científicos demuestran que cuando esta sustancia del sistema inmunológico llega al receptor 1, en las neuronas de una región del cerebro llamada núcleo del rafe dorsal, activa conexiones con el tabique lateral intermedio para detener el comportamiento social. ¿Qué es lo que comenta la coautora principal del estudio, Gloria Choi, que es profesora asociada en el Instituto Picower y el Departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas del MIT? Ella dice, nuestros hallazgos muestran que el aislamiento social posterior a un desafío inmunológico es autoimpuesto e impulsado por un proceso neuronal activo, en lugar de ser una consecuencia secundaria de los síntomas fisiológicos de la enfermedad, como el letargo. Es decir, no es tanto por malestar físico, sino porque tu propio cerebro te pide aislarte. Y pienso en las ratas, por ejemplo, que tienen ya... ¿Qué tienen las ratas? La enfermedad más conocida cuando te muerden. ¿Rabia? Ajá, cuando tienen rabia, su propio cuerpo los inmoviliza para ya no contagiar a las otras ratas. Es parecido a esto, para no contagiar a los demás. En teoría te aíslas, pero luego viene el capitalismo y te hace trabajar. Lo que te iba a decir. Y vas tosiendo en el metrobús. Luego vengo yo aquí a seguir con mi tos. Pues sí, no es una información tan positiva, pero pues es información que queremos compartirles. Y también, Dul, antes de ya cerrar y de seguir leyendo sus comentarios, pues nada más les doy una actualización de este mural que les hemos informado, que intervinieron vecinos y vecinas del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, cercanas al Estadio Azteca, donde será la sede del Mundial 2026. Recuerden que les informamos que intervinieron publicidad de Coca-Cola a mediados de noviembre para escribir que no hay Mundial en tierra despojada, que no hay juego limpio en tierra despojada. Coca-Cola, menos de 24 horas después, tapó ese mural otra vez con su publicidad. Y la semana pasada fueron de nueva cuenta a volver a pintar este mural. Pasó también menos de un día para que Coca-Cola cubriera ese mural, pero ahora con una lona blanca. Entonces, lo que han dicho vecinos, vecinas, los artistas urbanos que se han sumado a esta intervención es que, pues, a ver quién se cansa más. Si Coca-Cola quitar su
en volver a Censurar, ¿no? Sí, claro. Si Coca-Cola se cansa en censurar o ellos en volver a poner volver a ponerla. Y esta lona que pusieron, pues ahora la intervinieron y escribieron: el mundial pasa, el despojo se queda. Dieron también ahí una conferencia de prensa en la que están pidiendo al gobierno de la Ciudad de México que aclare cómo se va a usar toda esta agua que usa Televisa en el pozo que tiene concesionado, y lo que exigen es que sea agua para uso de los pueblos cercanos al Estadio Azteca. Les quería compartir justamente esa actualización, Dul, porque pues recuerden que algo que han planteado es: si una empresa privada puede hacer uso de este espacio, ¿por qué nosotros no, como pueblos originarios? Y sobre todo porque donde se está colocado ahora esta manta era una barda nada más de piedra, y ahí con engrudo pegaban pues carteles con el llamado a cuidar el agua. Entonces pues lo tapan ahora con esta publicidad gigante de Coca-Cola de Feliz Navidad, y ellos están también pues muy insistentes en esta protesta. Es una intervención que hace el artista urbano Bloque Negro, pero a la que se han sumado distintas artistas. Es que el viernes nos fuimos con esta información y quería actualizarles qué pasó el día de ayer. Sí, justo te iba a preguntar si sí fuiste, porque hubo una conferencia de prensa ayer, domingo. Yo me quedé en que tú habías ido la pasada. Ajá, fui a la pasada. Y en esta nueva conferencia leí que están pidiendo que se le expropie la concesión a Televisa del agua que tiene para el Estadio Azteca. La jefa de gobierno, Clara Brugada, había dicho que ya se les había quitado, pero sigue apareciendo ahí en el REPDA, en el registro de concesiones del agua. Y entonces pues siguen insistiendo en que se les quite, como tal utilizan el concepto de expropiar, pues a unos meses ya de que arranque este mundial. Eso ocurre pues aquí en la Ciudad de México en cuanto a especulación inmobiliaria y en cuanto a acaparamiento de agua, preocupaciones por el mundial. También en Akron, allá en Guadalajara, pues pasa este tema de primero el hallazgo de fosas clandestinas, que ya sumando varios meses pues fueron bastantes, muy cerca de este estadio, en Jalisco, líder en desapariciones. Y luego el tema de los agentes de la Secretaría de Seguridad que también desaparecieron muy cerca de Akron. Y luego en el BBVA de Nuevo León, pues también una entidad que sufrió en su momento sequía. Entonces, pues son los claroscuros del Mundial. Presentábamos la otra vez el programa del gobierno federal de construir y remodelar estadios para que jueguen, bueno, mini estadios para que jueguen los jóvenes, pero también está este otro lado. Sí, Dul, está este acaparamiento de agua y promoción de una empresa pues, conocida por eso, ¿no? Por acaparar el agua, que es Coca-Cola, que en el caso de la Ciudad de México, pero pues sí, también el tema del agua que es tan preocupante en Monterrey. Dul, pues ya casi nos vamos a ir, nada más retomo aquí el comentario de Thor, que hace un llamado a que dejen sus likes. Uh-huh. Jesús Eduardo nos dice: no me las pierdo nunca. Muchas gracias, Jesús. Y creo que Hugo González nos preguntó, nos dice: saludos en este inicio de mes. ¿Cómo estás, Dulce? ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Y ya ves que ya estuviste tú leyendo. Los trascendidos. Te mandan a las islas griegas, a un montón de lugares. Yo me la pasé muy bien, cada vez que decían que estabas en un lugar distinto, decían, por ejemplo, que estabas en Qatar y que después te ibas a ir a Hong Kong. Como la inteligencia artificial de Trump y Netanyahu, uh-huh, en los rascacielos, así igual. Sí, pues ahí ya nos dejaste con la duda. No, pues como siempre, retiro espiritual, mon, y ya. Y ya también me quiero despedir. Mauricio Pérez ya me dijo por qué estaban relacionando a Gertz con los Thundercats. Dice: es una momia como Mumm-Ra. Y Mumm-Ra pues es el villano de los Thundercats y en efecto pues es una monstruo momia. Ya ves que son muy respetuosos en el chat con algunos políticos. Bueno, pues Ilse García, gracias en producción, y Luis Mata aquí en operaciones. Gracias y gracias, Mon. Bienvenida.
y acá era sembrado papas. Encima de las papas pusimos las flores y por ahí ven matas de papas aún. Es un emprendimiento que la mayoría de personas optó porque, como usted sabe, aquí en Ecuador no hay empleo. Por ejemplo, yo tengo hasta una maestría y trabajo aquí. Toca esforzarnos o arriesgar la vida de nosotros, ¿no? Entonces esa ha sido la preocupación mía también, sí, por los químicos es súper complicado al futuro. Sí.